La mejor de las suertes a todos. Hay muchos que dependen de este tercer examen. Ojo, he visto que varios van a entrar al subsanatorio, espero que no, y que puedan sacar una buena nota el viernes, ¿ok? ¿Se ve las imágenes, Daniela? Sí se ve, doctor. Ok, bien. ¿Me escuchan bien también, no es cierto? Sí, doctor. Ok. Entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar con esta primera charla de SAOS y el siguiente es el tema de tumores de mediastino que tiene que ser el grupo 10 de vuestros compañeros, ¿ok? Entonces empezamos. Cuando hablamos, vamos a hablar de una patología que se llama SAOS o síndrome de apnea obstructiva del sueño o SAJOS también se llama síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, ¿no? Hemos recopilado en esta presentación varios artículos de la especialidad de neurología, de anestesiología, neurología también interviene en este aspecto, que nos hace sintetizar algunos puntos y conceptos que son claves, ¿no? Entonces, el apnea obstructiva del sueño es una enfermedad relativamente común, caracterizada por episodios básicamente de colapso recurrente, ojo, completo o parcial, de la vía aérea superior durante el sueño que va a causar hipoxias e hipercapnias periódicas que pueden condicionar enfermedades desde el punto de vista cognitivo, cardiovascular, metabólico y psiquiátrico. Entonces, ese es el concepto y la definición de SAOS, ¿ya? Entonces, las definiciones según la Asociación Americana del Sueño y también CEPAR coinciden en algunos conceptos básicos, como por ejemplo, el apnea obstructiva va a ser la ausencia o reducción mayor al 90% de la señal respiratoria, esto medido por cánula y termistor, por más de 10 segundos en presencia de un esfuerzo respiratorio detectado por bandas toracoabdominales. Más del 90%, más de 10 segundos. Apnea obstructiva. Apnea central, ausencia o reducción mayor al 90% de la señal, igual identificado por el mismo elemento y por los mismos sensores, mayor a 10 segundos, pero la diferencia es en ausencia de esfuerzo respiratorio detectado. Está entendible las dos definiciones, ¿no es cierto? Apnea mixta es ausencia o reducción mayor al 90%, igual más de 10 segundos de duración, pero que habitualmente comienza con un componente central, o sea, que no detecta las bandas toracoabdominales, y termina en un componente obstructivo, la apnea mixta. ¿Qué es la hipopnea? Que es precisamente esta ausencia o reducción, pero esta va a ser entre 30 al 90% de la amplitud de la señal respiratoria por más de 10 segundos, con una notoria disminución de la sumatoria tóraco-abdominal y que además va a ir acompañado de una desaturación mayor al 3% del valor de referencia, detectado por electroencefalograma con un microdespertar. Eso es la hipopnea, 30-90. Y esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares van a ser periodos mayores a 10 segundos, progresivo del esfuerzo respiratorio, idealmente detectado, ¿no?, por incremento progresivo de la presión esofágica y que acaba con un microdespertar. Entonces, estos son los conceptos que normalmente se manejan en esta patología. En cuanto a la epidemiología, se dice que la enfermedad afecta a la población mundial, más es en el sexo masculino, 14% aproximadamente, que el femenino, 6%, 2 a 4% en hombres y 1 a 2% en mujeres. Si bien estos valores son infradiagnosticados por falta de registro, pero se estima que llega a un 15 a 20% en general de incidencia. Ahora, hay mayor incidencia o antecedente de presencia de SAOS en pacientes que tengan comorbilidades o que hayan tenido accidentes cerebrovasculares, pacientes cardiópatas, pacientes hipertensos, diabéticos y sobre todo obesos. El hecho de ser obeso condiciona un factor alto de presentar SAOS. Se considera que un 80-90% permanecen sin diagnóstico porque pretendemos o deducimos
que roncar es normal en nuestra idiosincrasia. Y definitivamente ahí es donde no diagnosticamos o no acudimos a un control. Muy pocos son los casos de SAOS diagnosticados, más aún en nuestro país y en nuestro medio, por el tema de desconocimiento. ¿Ok? En cuanto a la prevalencia, hay que indicar que los pacientes cardiópatas tienen una incidencia alta, casi el 50%. Los pacientes que han tenido infarto miocardio, casi el 65%. Los pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada, un 60-80%. Los que tienen falla cardíaca, un 50-68%. Los obesos, 70-78%. Los que han tenido DCBs o stroke cerebral, 50-70%. Entonces, en estas enfermedades existe el SAOS ya per se. Es importante tenerlo en cuenta. Otras enfermedades encontramos que estén asociadas al SAOS. Como se dan cuenta, son muchas las enfermedades, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista metabólico o endocrinológico y desde el punto de vista cardíaco. Hipotiroidismo, insuficiencia renal, amiloidosis, pacientes que tengan micrognatia o mandíbula pequeña o retrognatia, pacientes Down, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con miopatías neurológicas, distrofias musculares, pacientes con poliomielitis y síndrome postpolio, y el EPOC también condiciona que los pacientes tengan SAOS. Entonces, ¿qué es lo que produce los diferentes procesos, como por ejemplo que altere el sueño? Las apneas y hipopneas van a producir cambios bruscos en la presión intratorácica, van a producir hipoxia intermitente, van a producir hipercapnia, van a producir microdespertares. ¿Qué consecuencias producen este tipo de alteraciones en el ciclo respiratorio ventilatorio durante el sueño? Hipertensión arterial sistémica, insuficiencia cardíaca, arritmia, ictus y muerte súbita. En ese proceso hay mecanismos intermedios, como por ejemplo hiperactividad simpática, disfunción endotelial, estrés oxidativo, resistencia a la insulina, por eso que la diabetes es un factor de riesgo, estados de hipercoagulabilidad e inflamación generalizada o CIRS, ¿no es cierto? Entonces, estos procesos intermedios es importante que los tengan en cuenta porque es parte de la fisiopatología. Hay una comparación de la definición de SAOS entre la Asociación Americana y el CEPAR europeo, que en realidad son las mismas. Ellos coinciden que el índice de apnea-hipopnea mayor a 5, asociado al menos a los siguientes criterios, nos va a definir el SAOS. O sea, más de 5. Basta una. Excesiva somnolencia diurna no explicada por otras causas, coinciden ambas escuelas. O 2 o más de las siguientes características: crisis asfíxicas repetidas durante el sueño, despertares frecuentes durante el sueño, percepción del sueño como no reparador, cansancio o fatigabilidad durante el día y dificultad en la concentración. Se dice que hasta 5 eventos durante la noche se considera normal, pero si tenemos un índice apnea-hipopnea mayor a 15 eventos, independientemente de los síntomas, ya te diagnostica SAOS, ¿no? Este es el índice de alteraciones respiratorias, perdón. En cuanto a la clasificación, hay 3 tipos, una leve, moderada y severa, y definitivamente va a estar guiada o superditada a los eventos que se pueden producir. El leve es el que tiene alteraciones respiratorias del sueño entre 5 y 15 eventos y no haya comorbilidades. Una moderada entre 15 y 30 por hora y una severa mayor a 30 eventos por hora, que eso va a ser detectado por las pruebas de diagnóstico que vamos a hablar más adelante. Este es un cuadro reciente de un artículo que salió hace un par de años, donde hablaba de la gravedad del SAOS dependiendo de los antecedentes respiratorios o los eventos respiratorios en cuanto a número, ¿no? Hablaba de leve, 5 a 14, ¿no es cierto? El moderado, un 15 a 29, un grave, un 30 a 49, y más de 50 eventos lo que otorgaba con muy grave. Es una clasificación reciente.
a la leve, moderada y severa. La saturación también en porcentaje, que haya una caída leve, no hay variación en el porcentaje, entre 1 y 14 en el moderado, de 15 a 29 en el grave, por ciento, ojo, y mayor a 30% de cambio de variación, es un signo importante. El test de clasificación de Edward, que es el test más conocido, más utilizado y más sencillo, que detecte menor a 10 según este test, ahí te lo vamos a desarrollar qué características tiene, es leve, entre 10 y 14 moderado, 15 a 19 grave y mayor a 20 eventos muy grave. El índice de masa corporal, por eso decía que el obeso tenía casi 70% de posibilidad de tener SAOS, menor a 25, leve, entre 25 y 29, quizás acá estamos la mayoría, sobrepeso, moderado, 25 a 29, 30 a 39 grave y mayor a 40 muy grave. La frecuencia cardíaca no hay variación en el leve, mayor a un elemento en el moderado, mayor a dos eventos, o mejor dicho, que presente el evento cardiovascular, el grave, y mayor a un evento cardiovascular, el muy grave. Entonces, esta es la nueva clasificación. Entonces, yo pregunto, ¿qué características tiene el SAOS muy grave? Tienen que valorar esta clasificación que es de la A americana de sueño. Entonces, ¿cómo desarrollamos el SAOS? Hay un órgano importante responsable de este proceso y es precisamente la faringe, ¿no? El colapso faríngeo y el cese del flujo aéreo se produce durante la inspiración como consecuencia de la presión negativa intraluminal que genera la contracción del diafragma, ¿no es cierto? La oclusión se ve favorecida por la flacidez e hipotonía muscular faríngea que se asocia durante el sueño, ¿no? En la imagen es bien clara, una vía respiratoria normal, ¿no? Y una apnea obstructiva cuando hay caída de la faringe en la parte posterior que hace que el paciente ronque, ¿no? Entonces, en la fisiopatología del SAOS, básicamente lo que vamos a tener es el aumento de la colapsabilidad o el colapso de la vía aérea superior. Entonces, vamos a tener estrechamiento de la vía aérea superior, que va a producir el ronquido, las hipopnias y las apnias. Hay aumento del esfuerzo inspiratorio y aumento, por ende, de la presión intratorácica. Estos, al aumentar el retorno venoso, al aumentar el tono vagal, producir bradicardia, hipoxemia, hipercarbia, perdón, va a producir microdespertares. Y estos microdespertares van a ser los culpables de la desorganización del sueño, de la hipoxia intermitente, de la activación simpática, de la hipersomnia diurna y un sueño no reparador que va a condicionar cefalea, nicturia y consecuencias neuropsiquiátricas, cardiorrespiratorias y metabólicas que van a producir aumento del tono muscular, aumento del tono simpático y vasoconstricción. Estos, a su vez, van a reaperturar el microdespertar. Lógicamente, esta vía que está obstruida va a reaperturar la vía aérea superior, causando un estado de hiperventilación posapnea y el reinicio del sueño, y así el ciclo continúa, ¿no? El paciente se despierta para que regule la entrada del oxígeno, pero ya causó un sueño no reparador, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología del SAOS. Existen algunos fenotipos, según esta última literatura, que lo caracteriza dependiendo del factor anatómico, no anatómico, dependiendo del umbral. Un fenotipo que dependa del factor anatómico habla de obesidad, habla de obstrucción nasal, habla de hipertrofia de amígdalas, habla de hipertrofia de úvula, habla de malformaciones del paladar y anomalías craniofaciales. Un factor no anatómico habla de un factor muscular con ineficiencia de la contractura muscular durante el sueño y sobre todo alteración del músculo geniogloso. Un factor más o menos no anatómico habla de un bajo umbral del despertar y de la inestabilidad del control respiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué dice la última literatura? Nos menciona que hay dos tipos de fenotipos, el anatómico y el no anatómico, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la fisiopatología y la clínica? Se va a producir algunos trastornos puntuales, como la fragmentación del sueño,
va a producir trastornos neuropsiquiátricos e hipersomnolencia diurna. Como consecuencia, puede producir trastornos depresivos, puede producir irritabilidad, deterioro intelectual, trastornos de la conducta y la personalidad, pérdida de la memoria, disminución de la vida motora. Cuando hablamos de trastornos, esto en la parte pulmonar del intercambio gaseoso, y esto producido por hipoxia intermitente o estrés oxidativo, aumento del estrés oxidativo, hipercapnia intermitente, ¿no? Va a producir hipertensión arterial sistémica, hipertensión pulmonar o corpulmonar, cardíaco, cardiopatías, arritmias, arteriosclerosis, patología coronaria y carotidia, cefalea matutina, poliglobulia secundaria. Muchas veces, estoy seguro, ustedes han escuchado a las personas decir que tienen una migraña diurna. Es precisamente por estos trastornos fisiológicos en la fragmentación del sueño. Ahora, hay trastornos en la secreción hormonal de algún tipo de hormonas que van a producir alteración en el líbido e impotencia, esto en varones, caída de líbido en mujeres, nicturia y o enuresis y retraso de crecimiento en niños, ¿no? Entonces, esta otra vez bastante interesante que les pido que ustedes tomen una debida atención. ¿Qué complicaciones cardiovasculares tenemos? Hay una inestabilidad del control respiratorio, la obesidad condiciona precisamente este tipo de trastornos que van a producir disfunción de la vía aérea alta y va a producir una apnea del sueño que a consecuencia de ello va a haber aumento del sistema nervioso simpático, va a haber una desregulación metabólica, pues favorece la presencia de o la aparición o debut de diabetes, aumenta la inflamación endotelial, aumenta el estrés oxidativo, se produce una disfunción endotelial vascular a nivel de vasos y una hipoxia intermitente que va a condicionar enfermedad cardíaca, hipertensión y fibrilación auricular y por ende enfermedades cardiovasculares en estadios avanzados. Este es el cuadro desde el punto de vista de clasificación de las apneas. Normalmente, los eventos o la resistencia a la vía aérea superior está dentro de límites normales, el flujo inspiratorio es laminar y no hay ronquidos ni síntomas. La roncopatía simple, hay aumento de la resistencia a la vía aérea superior, hay flujo inspiratorio alterado, ya no es laminar, sino es turbulento, empieza a haber ronquidos y puede haber ausencia de otros síntomas. Un tercer episodio donde podemos ver resistencia aumentada a la vía aérea superior, hay mayor aumento de resistencia a la vía aérea superior, hay ronquidos y microdespertares, pero todavía no hay apneas, no hay hipopneas ni desaturación. Y el apnea, hipopnea obstructiva del sueño va a tener apneas y hipopneas, que es la característica, fragmentación del sueño y desaturación, e hipersomnolencia diurna y síntomas múltiples. ¿Cuáles son los síntomas? Fatiga, insomnio nocturno, ronquidos durante el sueño, sueño no reparador, cefalea, somnolencia diurna excesiva, disminución del rendimiento laboral, irritabilidad, ¿no? Ojo, que he puesto esta imagen no porque sea la mujer la que pasa eso, porque también el varón lo hace, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los signos y síntomas principales del SAOS? Ronquidos nocturnos, movimientos bruscos durante el sueño, despertares nocturnos recurrentes, sueño no reparador, cefalea matutina, somnolencia y fatiga, pérdida de memoria, cambios de personalidad e impotencia sexual. Entre los signos, obesidad, hipoplasia mandibular, orofaringe limitada, amígdala o lenguas de gran tamaño, obstrucción nasal y nasofaringe, lo principal, ¿no? Entonces, los síntomas que mencionamos, tanto los nocturnos, diurnos y en la exploración, son los siguientes. Signos nocturnos que vamos a detectar, ronquidos estruendosos, normalmente son captados por el acompañante de cama, ojo, ronquidos estruendosos, apneas observadas, despertares asfícticos, movimientos anormales, nicturia, pesadillas, sueño agitado, insomnio y reflujo gastroesofágico. Dentro de los síntomas diurnos, somnolencia diurna excesiva, sensación de sueño no reparador, cansancio crónico, cefalea matutina, irritabilidad, depresión, dificultad de la concentración, pérdida de memoria, déficit cognitivo, deterioro intelectual, impotencia y pérdida de líbido. En la exploración física vamos a tener algunos puntos específicos. Hay variables antropométricas en cuanto al índice de masa corporal,
el perímetro del cuello, cintura y cadera, distancia entre hioides, mandíbula, cuello corto, y a nivel de la exploración otorrinolaringológica, obstrucción nasal, hipertrofia de amígdalas o úvula, paladar blanco lardo, Mayan-Paty 3 o 4, examen del maxilar y mandíbula retromicrognatia, alteración en la calidad de la mordida, ¿no es cierto? Entonces, es lo que se debe valorar. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Esta imagen es bastante conocida, probablemente familiar para uno de ustedes. Obesidad, que es la principal causa, factor de riesgo altísimo. Síndrome metabólico, consumo de alimentos antes de acostarse, generalmente hacemos ello. Alcohol, tabaquismo, depresión y el género, ¿no? Ser varón en esta patología definitivamente aumenta el factor de riesgo de presentar o sufrir de SAOS. ¿Qué comorbilidades se asocian al tema del SAOS? En la genética, antecedentes familiares de SAOS, edad entre 30, mayor a 30 a 40 años, sexo masculino o menopausia en la mujer, una obesidad centrípeta mayor a 35 de índice de masa corporal. ¿Qué factores estrechan la vía aérea superior? La obesidad, malformaciones congénitas, hipertrofia amigdalina, macroglosia, rinitis alérgica. ¿Y qué comorbilidades se asocian a SAOS? Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus, arritmias, ACVs, DCVs, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal avanzada, asma bronquial, época habría que incluir acá, etc. Entonces, este es un espirograma de un paciente normal, normopeso, con sus volúmenes como corresponde, y fíjense el obeso cómo pierde capacidad inspiratoria, cómo pierde volumen corriente y cómo pierde capacidad residual funcional, como pueden ver acá. Entonces, hay alteraciones que estructuralmente condicionan el tema del SAOS en un paciente obeso. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo se logra el diagnóstico? Precisamente es por la clínica, por la identificación del acompañante de cama y por unos test que vamos a continuar a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico de SAOS? ¿No? Primero, detectar qué pacientes necesitan ser evaluados, que presenten síntomas, los ronquidos, la niturria, somnolencia diurna, sueño dormidor, etcétera. Pacientes que tengan alto riesgo a las enfermedades que hemos mencionado. Hay que descartar siempre un diagnóstico diferencial con temas de restricción del sueño, narcolepsia, el síndrome de piernas inquietas, insomnio, depresión, enfermedades neurológicas, intensidad de los síntomas, ¿no? La somnolencia que interfiere con las actividades sociales y laborales, somnolencia al conducir, episodios severos de ahogos, anamnesis y examen físico, evaluación otorrinolaringológica, espirometrías en fumadores, exámenes de sangre de rutina, ¿no? Y realizar el estudio del sueño. Claros síntomas de apneas de sueño sin comorbilidad conocida, realizar una polisomnografía, sería lo ideal, o inicialmente con una poligrafía respiratoria, y si hay discordancia, llegar a una polisomnografía, que es el principal, ¿no? Método diagnóstico. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? La clínica, lo vuelvo a repetir, va a ser identificado por el acompañante de cama, la incomodidad del acompañante, ronquidos durante el sueño y los cuestionarios diagnósticos y las pruebas diagnósticas que tenemos, la poligrafía y la polisomnografía. Antes de ello es importante en el examen físico definir la clasificación de Mayan-Paty. Como ustedes recordarán, Mayan-Paty lo utilizan los anestesiólogos para ver la calidad de la vía oral. Grado 1, se visualiza úvula completa, paladar blando con sus pilares y amígdalas. Grado 2, se visualiza solo la base de la úvula, pero no amígdalas ni pilares. Grado 3, se visualiza solo el paladar blando. Y el 4, se visualiza solo el paladar duro. Mayan-Paty. En la clasificación de Friedman, vemos las mismas características que se deben valorar, pero esta lo clasifica en letras, ¿no? Ya no en grado 1, 2, 3, 4, sino en A, B, C, D, ¿no? Con la misma característica que hemos mencionado anteriormente. ¿Ok? No se confunda, clasificación de Friedman o Mayan-Paty, que se utiliza en ese aspecto. ¿Cuál es el test de Edward? Este es el famoso test de Edward. Y el test de Edward tiene
8 sencillas preguntas que cada uno le da un puntaje de 0 a 3, donde, por ejemplo, si el paciente se duerme cuando está sentado leyendo, si el paciente se duerme cuando está viendo televisión, si el paciente al hacer actividades en público se duerme, al no hacer actividades se duerme, si el paciente cuando está manejando en un semáforo se duerme, si al sentarse y al hablar se duerme a veces, o si tiene alteración del alcohol, cuando está expuesto al alcohol se duerme. Entonces son diferentes preguntas sencillas que nos dan una aproximación diagnóstica. Y esta escala es la más sensible y la más utilizada, la escala de Edward. Tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 93%. ¿Cómo se clasifica? De 0 a 6, no somnolencia diurna. De 7 a 13 puntos, ligera somnolencia diurna. De 14 a 17, somnolencia moderadamente diurna. Y de 20 a 24, somnolencia grave diurna, ¿no? Tenemos también la escala de Stop-Bank por sus iniciales. La S de snoring, si ronca, le da un puntaje. La T de tired, si se siente cansado todo el tiempo. La O de observación de apnea, alguien ha observado que deja de respirar durante la noche. La P de presión, si es hipertenso o no. La B de índice de masa corporal, body mass index, ¿no? Mayor de 35. La de edad, mayor de 50 años, falta de riesgo. La N de cuello, neck, circunferencia del cuello mayor a 40 centímetros, ya es un factor de riesgo. Y la G, el género, ser masculino, también le da un factor de riesgo, ¿no? Se clasifica en 0 a 2, riesgo bajo; 3 a 4, riesgo intermedio; y 5 a 8, riesgo alto. No se olviden de estas tablas, muchachos, por si acaso. Esta escala también tiene una sensibilidad alta, 79%, y una especificidad del 68%. Tenemos otra que se utiliza frecuentemente, que es la escala de Berlín, que más o menos tiene las mismas características, pero prima el aspecto de que si es hipertenso o no. Si ronca durante la noche, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces en la semana? Si se siente cansado, si ronca cuando está con la gente, si se duerme. Son las mismas preguntas en realidad que las escalas anteriores. Y esta también tiene una sensibilidad bastante alta. Berlín tiene 87% de sensibilidad y 70% de especificidad, ¿no? Tenemos también el SACS, que utilizan los anestesiólogos, donde datos de sospecha: SAC, ronquido habitual, apneas presenciales, somnolencia diurna, si hay factores de riesgo, hipertenso, obeso o una circunferencia de cuello mayor a 40 centímetros, nos va a indicar ya definitivamente un puntaje correspondiente. SAC también tiene una sensibilidad alta, 90%, y especificidad 63%. Entonces, acá tenemos la clasificación que vimos al principio, ¿no es cierto? El leve, moderado, grave, pero hemos visto que hay un muy grave en la última clasificación, eso que no se olvide. Una vez que tenemos un paciente ya identificado, se debe hacer algunas pruebas correspondientes. Y el gol estándar, ojo, el gol estándar para el diagnóstico de SAOS es precisamente este procedimiento, que es la polisomnografía. Este va a detectar varios sensores, entre ellos un electroencefalograma para detectar las ondas magnéticas eléctricas del cerebro durante el sueño, un electrooculograma, un electromiograma de mentón y tibial anterior, una capnografía, un termistor respiratorio, bandas sensitivas de abdomen, sensor de flujo oronasal y oximetría. El reporte es básicamente este reporte de oximetría, donde el especialista va identificando los episodios de apnea y el tiempo de cada apnea que se van presentando durante la hora, ¿no? Para eso el paciente acude a una clínica del sueño especializada, donde identifica, es como una clínica, duerme y se hace todo el estudio respiratorio. Otro método menos invasivo es la poligrafía respiratoria, y este contiene menos sensores, pero que también es útil, ¿no? Bandas de tórax abdominal, oxímetro de pulso, sensor de posición corporal y sensor de flujo oronasal para ver la alteración del flujo aéreo. La sensibilidad de la poligrafía es un 86% y una especificidad de 64%, no está específico. Reitero, el gol estándar del SAOS es la polisomnografía. Entonces, la poligrafía respiratoria es un método portátil más manejable, que se utiliza para medir los eventos que se producen durante la noche.
no deben olvidarse de que la función de la cama en sí es puntual. La cama, muchos de nosotros cometemos el error de comer en la cama, cometemos el error de escuchar música en la cama, cometemos el error de ver televisión en la cama, y son errores de dietéticos del sueño que no es lo adecuado. La cama tiene dos funciones, básicamente. La cama sirve para dormir, ese es su fin, y para hacer el amor, nada más. Entonces, no se debería utilizar para estudiar, leer, etcétera. En cuanto al tratamiento, el tratamiento del SAOS básicamente es primero cambios de estilos de vida, el uso del CPAP, que es lo más importante. O sea, el tratamiento es multidisciplinario. Se puede utilizar dispositivos de avance oral, ¿no? Y tratamiento quirúrgico, si finalmente no se puede solucionar el caso. El tratamiento ideal del SAOS es el CPAP, ¿ok? Existe también un tratamiento farmacológico que ya lo vamos a ir desarrollando. En la primera parte, cambios de estilos de vida, y ahí probablemente todos estamos inmersos. La disminución del peso reduce aproximadamente un 26% el riesgo de SAOS, mejora los ronquidos, evitar ingesta de alcohol y tabaco antes de dormir por lo menos 4 horas, usualmente no se hace eso, ¿no es cierto? Dentro de las terapias de dispositivos orales, no hay una evidencia específica de su beneficio, pero generalmente se puede utilizar en cuadros de SAOS leve. Los dispositivos de avance mandibular intraoral permiten modificar la ubicación de la lengua y por ende elevar la faringe. El CPAP, que es CPAP, que viene de las siglas de presión positiva continua de la vía aérea, técnica que permite ajustar en forma independiente la presión positiva inspiratoria y expiratoria con el PPAP. Esta técnica permite prevenir la obstrucción de la vía aérea y reducir lógicamente la mortalidad. Así se utiliza el CPAP, previene la aparición de eventos cardiovasculares específicos y ese es el tratamiento de elección. Como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de dispositivos para el ajuste correspondiente y el dispositivo nasal. La úvulo-palatofaringoplastía en la parte quirúrgica, el objetivo es agrandar el orificio de la faringe mediante la resección de la úvula y paladar blando, amígdalas y tejido blando redundante. Esto era antes y amplía para que haya mayor ingreso de oxígeno, la cirugía. El éxito reduce las apneas obstructivas entre un 35 y 83%, no tiene una sensibilidad alta como hemos visto, y en el aspecto farmacológico, existen algunos medicamentos que se han ido utilizando en el tiempo para el manejo del SAOS, como la medroxiprogesterona, tratamiento hormonal, ¿no es cierto?, que va a estimular la dosis respiratoria, la nicotina, que actúa estimulando la musculatura de la vía aérea superior, y pudiendo esta disminuir la resistencia de la vía, la teofilina, a la cual el tratamiento va a estimular el núcleo ventilatorio y va a disminuir el número de apneas y hipopneas, la acetazolamida, que la utilizamos para poliglobulia, ¿no es cierto?, a dosis de 250 miligramos, ha demostrado también cierta mejora en pacientes con SAOS, las benzodiazepinas, aunque el clonazepam ha demostrado disminuir el número de apneas obstructivas en algún caso, el uso de este tipo de medicamentos es bastante arriesgado porque deprime el sistema respiratorio o ventilatorio central. También se ha utilizado antagonistas opiáceos debido a la posible existencia de un incremento de la concentración de opiáceos en el líquido cefalorraquídeo que da una sensación de plenitud o sueño pleno. Son drogas que se han ido utilizando en el tiempo, pero que no es un tratamiento directo. El tratamiento efectivo y el que tiene mayor beneficio es el uso del CPAP. En cuanto a las recomendaciones, ¿qué es lo que se sugiere como tratamiento del SAOS? Una, pérdida de peso, definitivamente nos va a bajar un 26%, ¿no? Recomendar una dieta hipocalórica, ejercicio físico, saludable y cambios de estilos de vida que ya lo hemos mencionado. Medidas higiénicas del sueño. ¿Cuáles son las medidas higiénicas del sueño? Eso puedo preguntar. Ojo, dormir un mínimo de 6 horas diarias. Bueno, eso es para todos los mortales excepto ustedes, lógicamente, ¿no? Que son estudiantes de medicina que tienen que dormir 3 horas. Procurar acostarse y levantarse siempre a la misma hora, ir a dormir solo cuando se tenga sueño, no dormir durante el día o realizar
siestas cortas, máximo 20 minutos, no beber alcohol al menos 4 horas antes de acostarse, evitar comidas copiosas antes y grasosas antes de acostarse, evitar el ejercicio intenso al menos 4 horas antes de dormir, ojo, los diuréticos pueden alterar la calidad del sueño, por lo que se debe aconsejar su toma por las mañanas. En cuanto al tratamiento postural, elevar la cabecera a 30 grados y fijar una pequeña pelota maciza en la espalda, ¿no? Para levantar el cuello. En cuanto a la supresión del hábito tabáquico, se recomienda el abandono del tabaco, lógicamente, evitar el uso de ingesta de sedantes. Si existe insomnio, son preferiblemente fármacos no benzodiazepínicos, ¿no? Como la mirtazapina. Tratamientos médicos de las alteraciones nasales, es importante siempre una evaluación por el otorrinolaringólogo, por eso que el tratamiento es multidisciplinario también, para, si hubiese el caso de hipertrofia de cornetes, desviación septal, pólipos, se corrigiese, ¿no? El control de otras enfermedades, lógicamente, es importante, si hay tratamiento para hipotiroidismo, reflujo gastroesofágico, insuficiencia renal, etcétera. Entonces, son las recomendaciones puntuales para el manejo del SAOS. Entonces, hemos dicho que las medidas higiénico-dietéticas es importante. Ahora, hay algunas medidas higiénico-dietéticas puntuales, que ya lo mencioné, ¿no? Fijar la hora de dormir y despertarse, intentar que sea todo lo mismo, no dormir durante el día, salvo escasas siestas, evitar trabajar o recrearse en la cama como televisión, hablar por celular, jugar con el dispositivo, hablar por teléfono, discutir, etcétera. No prolongar excesivamente el tiempo en la cama, evitar el consumo de alcohol en cantidades excesivas 4 o 6 horas antes, igual que el tabaco, no tomar café 6 horas antes de acostarse, café, té, bebidas refrescantes, chocolate, etcétera. Cenar ligero, no ingerir comidas copiosas, grasosas, picantes o dulces 4 horas antes de acostarse, hacer deporte de forma regular, pero no inmediatamente después de acostarse. ¿Cuál es el tratamiento? Si tenemos un amniopomnia o índice medido por poligrafía o polisomno menor a 5, simplemente se puede utilizar dispositivos de ampliación mandibular o cirugía de ronquido, ¿no? Y control clínico. Si tenemos ya un diagnóstico certero entre 5 y 30 eventos, síntomas relacionados con SAOS, un EGOR positivo. Si no se tiene, considerar un dispositivo de ampliación mandibular. Y si tienes un control clínico y uso del CPAP. Y si están más de 30, definitivamente es uso del CPAP y control por el otorrino para ver si hay algún tipo de alteración anatómica que esté condicionando la patología. Lo mismo que hemos mencionado en la anterior diapositiva, es lo mismo, ¿no? Si tenemos un evento ya confirmado, el tratamiento es el CPAP, ¿no? Entonces, es importante hacer las pruebas correspondientes y las pruebas diagnósticas que hemos mencionado anteriormente. Y listo. Con esto hemos terminado la primera parte de esta charla. Es un tema bastante sencillo, como han podido ver, muy bonito también. Entonces, el objetivo es que haya quedado grabado los puntos importantes, las definiciones, métodos diagnósticos, gol estándar, cuáles son los criterios de higiene de sueño, ¿no es cierto? Y la fisiopatología, que es muy importante en cuanto al tema de SAOS. ¿Alguna pregunta de SAOS, muchachos? ¿Está todo claro? Está claro, doctor. Ok, bien. Entonces, que el grupo 10 que presente su exposición, muchachos, tienen el foro abierto, ¿ok? Para terminar esta primera presentación. ¿Está el grupo 10? Sí, doctor, ahora en un momento lo vamos a presentar. Ok. Bueno, doctor, buenas noches y compañeros, buenas noches. Nuestro grupo nos ha tocado el tema de tumores de mediastino, así que acá vamos a comenzar primero con las generalidades del mediastino para poder entender con más a detalle, ¿no? Primeramente vamos a ver las generalidades. Como dije, el mediastino, podemos definirlo como un compartimiento visceral de la cavidad torácica que separa completamente las dos cavidades pleurales al ubicarse longitudinalmente entre ellas en una posición sagital medial, ¿no? Y esta se puede extender superinferiormente desde la apertura torácica superior hasta el diafragma o anteroposteriormente desde el esternón hasta los cuerpos de las vértebras torácicas, ¿no? Lateralmente
desde la pleura mediastínica de las cavidades pleurales adyacentes. La división clásica que lo divide en superior, inferior, anterior, medio e inferior, o por un plano transversal que se extiende desde un ángulo external, eh, desde un unión maniobro-external hasta el disco vertebral entre la vértebra T4 y T5, o la división más actual, la que le divida en tres compartimientos, ¿no? Que es el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, ¿no? Y bueno, esos son los límites con más detalle. Siguiente, por favor. Acá le vamos a ver a mucho más detalle el mediastino anterior, medio, posterior, así como también el superior. Ya. Entonces, vamos a ver primero el mediastino superior. Como sabemos, este tiene límites desde la primera costilla superior hasta el T4 inferior, ¿no? Y tienen en su contenido, podemos encontrar el timo, la tráquea, el esófago, el conducto torácico, el arco aórtico, venas como la vena cava superior, brachiocefálica, intercostal y superior izquierda, así como el nervio, el vago, el frénico, el laringio recurrente izquierdo, y estructuras linfáticas como otras pequeñas arterias y venas, ¿no? Y los más comúnmente conocidos, inferior, el anterior, el medio y el posterior, ¿no? Anterior, podemos ver sus límites de T4 superior hasta T9 inferior, el externo anterior, pericardio posterior, y en su contenido vamos a ver que hay remanentes del timo, ganglios linfáticos. En el mediastino medio ya también los límites son de T4 superior y T9 inferior, en un aspecto anterior al pericardio anterior y aspecto posterior del pericardio, ¿no? Y en contenido tenemos nervio frénico, el corazón, el pericardio, la aorta ascendente, el tronco pulmonar, la vena cava superior y la arteria cardiofrénica, ¿no? Y en el mediastino posterior podemos ver en sus límites la T4 y superior, la T2 inferior, y aspecto posterior el pericardio anterior y la columna que sería posterior, ¿no? Y en su contenido tenemos la aorta torácica descendente, la vena ácigos, la vena miásicos, la vena miásicos accesoria, el conducto torácico, la cisterna del quilo, el esófago, el plexo esofágico, así como el nervio vago, el nervio esplásmico mayor, menor, y estructuras linfáticas, ¿no? Siguiente, por favor. No sé, no cambia. Ya, ahora acá entonces vamos a ver de su epidemiología. Sabemos que se puede dar estas enfermedades de los tumores de mediastino entre la edad de 30 a 50 años, en una edad promedio de 40. Puede haber una incidencia de sexo masculino y femenino similar, mayormente en varones, y en el adulto mayor porcentaje de los tumores mediastinales se desarrollan en el mediastino anterior, luego en el mediastino medio y por último en el mediastino posterior, ¿no? Si vemos la distribución por compartimentos que vemos en el cuadrito, hay tumores de mediastino anterior en un 50 o 60%, o sea que estos van a ser los más habituales, los tumores de mediastino medio que están en un 20 o 30% y los tumores de mediastino posterior que van a estar en un 10 a 20%, ¿no? Como vemos, en el mediastino anterior, medio y posterior, mediastino anterior lo más frecuente va a ser los denominados terribles T, ¿no? El timoma, el teratoma, tumor de células germinales, el linfoma y tejido tiroideo, que son los más comunes son los del timo en un 50%. En el mediastino medio lo que encontramos habitualmente es las linfadenopatías y tumores quísticos benignos. Y en el mediastino posterior, los tumores neurogénicos o llamados esguanoma, ¿no? La localización en niños y también en adultos va a variar. Por ejemplo, la prevalencia en niños va a ser más en el mediastino posterior y en el adulto va a ser mucho más en el mediastino anterior, ¿no? Como podemos ver en los compartimentos mediastinales. Siguiente, por favor. Ya, entonces vemos acá la etiología por compartimentos, como dije, vamos a ver en el anterior el timo, el linfoma, los tumores de células germinales, la tiroides y puede haber otros, ¿no? Como es el hemangioma, lipoma y entre otros. Y ya también los tumores en el espacio medio, vamos a ver los quistes, linfadenopatías, tumores esofágicos y alteraciones vasculares. Y en el posterior ya vamos a encontrar los tumores neurogénicos, meningoceles y alteraciones torácicas. Esto lo vamos a estar desarrollando cada uno en las siguientes diapositivas. Siguiente. Bueno, vamos a hablar primeramente del mediastino anterior. Siguiente. Hablando primeramente del linfoma, ¿no? Sus generalidades, sabemos que este se considera actualmente un grupo heterogéneo de neoplasias clonales derivadas de linfocitos B del centro
germinal que va a estar caracterizada por células anormales llamadas células de Rett-Steinberg. En su epidemiología podemos saber que este está presente entre la tercera y cuarta década de vida, mayor en mujeres, y estos linfomas corresponden al 2,4% de todos los linfomas en la población adulta. Y aproximadamente el 60% de todos estos linfomas de Hodgkin van a estar de Hodgkin y el 20% de los linfomas no Hodgkin se envuelven en mediastino en su presentación, ¿no? El linfoma Hodgkin supone un tercio del total de los linfomas con una incidencia anual de 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Y su distribución por edades presenta 2 picos máximos de frecuencia entre 15 y 30 años y mayores de 50 años nos va a dar un peor pronóstico, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces el linfoma se va a clasificar en 2 tipos, ¿no? El linfoma Hodgkin, el linfoma no Hodgkin. El linfoma Hodgkin ya sabemos que es una aparición de celular de Rett-Steinberg, que está diseminación a ganglios adyacentes y su curación es más del 80%. Y el linfoma no Hodgkin, hay neoplasias de células B en un 90%, el resto es de células T, diseminación a cualquier tipo de ganglios y una curación menos del 50%, de 50% a los 10 años, ¿no? Y acá vamos a ver 2 diferencias. El linfoma Hodgkin se presenta en adolescentes, en adultez temprana, el tipo más frecuente es el esclerosante nodular, y en el 55 al 75%, y seguido por los predominios linfocíticos en un 40%. La tasa de supervivencia a los 5 años de aproximadamente el 90%, y el diagnóstico lo podemos hacer por las muestras de biopsia con aguja, que suelen ser las confirmatorias, ¿no? Y el tratamiento se va a basar en la quirúrgica, diré, en la quimioterapia, en la radioterapia y rara vez es posible la resección quirúrgica total del tumor, ¿no? Podemos encontrar también el linfoma no Hodgkin. Esto por lo general se origina en el timo y son de morfología linfoblástica en un 60% o de células grandes en un 40%. Y el síndrome de vena cava superior se presenta con frecuencia acompañándolo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque el linfoma no Hodgkin va por síndrome de vena cava superior. Predomina en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es de 2 a 4 veces más frecuente en varones. Se disemina rápidamente en el sistema nervioso central y médula ósea y de evolución agresiva, ¿no? Tratamiento va a ser obviamente quimioterapia agresiva, después puede aplicarse radioterapia de consolidación en los campos afectados, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el linfoma nosotros lo podemos diagnosticar mediante el examen físico, una valoración del estado general, el peso, la talla, los cambios en la piel, adenopatías indoloras o con una adenopatía mediastínica o cervical incidental, ¿no? Podemos presenciar visceromegalias, signos de compresión de la vena cava superior o dificultad respiratoria. La exploración también del anillo de Waldeyer nos puede ayudar a la confirmación del linfoma. Siguiente. Bueno, su diagnóstico también lo vamos a realizar mediante la radiografía, la tomografía, ¿no? La radiografía lo vamos a ver si vemos en las placas un ensanchamiento bilateral en el mediastino medio y en el superior que ha sido descrita como mediastino en chimenea. Eso también abajo en la segunda imagen podemos ver proyecciones del tórax posterior anterior que muestran una masa mediastinal lobulada con extensiones paraileares derechas que desplaza el corazón a la izquierda. Además, se puede observar también un aumento del tamaño de las cavidades izquierdas del corazón. Y si hay una masa ganglionar más de 10 centímetros o un tercio del diámetro del mediastino, podemos llamarlo una masa bulky, que no nos va a dar un buen pronóstico. En la tomografía ya también si observamos, en las imágenes hay una masa sólida que realza dentro del mediastino superior y anterior que envuelve parcialmente la aorta ascendente, el arco aórtico y las ramas supraórticas, con probable compresión de la vena brachiocefálica izquierda y la vena cava inferior, ¿no? Siguiente. Podemos hacer también la biopsia. En la histología se basa en el hallazgo de la biopsia del ganglio o el tejido tumoral de las células malignas características y las mencionadas células de Rett-Steinberg, ¿no? Estas células son de 15 a 45 micrómetros, abundante basófilo, presenta 2 núcleos de cromatina, imágenes en espejo, se podría decir, cada núcleo. Posee un núcleo sinófilo muy prominente, rodeado por un halo claro que confiere a la célula un aspecto peculiar en ojos de lechuza. Como podemos observar, parecen ojos de una lechuza, ¿no? En la imagen. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener acá las modificaciones de Costkwood al sistema de clasificación de Ann Arbor. Esos no son los estadios en los que podemos tener compromiso ganglionar, ¿no? Ya primero tenemos estadio 1, 2, 3 y 4. Lo clasificamos. El 1 es compromiso de una sola región ganglionar 1 o un sitio extralinfático.
También lo podemos así observar en la imagen, que afecta solo una zona ganglionar. El estadio 2 ya también es un compromiso de las dos o más regiones ganglionares en el mismo lado del diafragma, o una o más regiones ganglionares y un sitio extralinfático, ¿no? El 3 ya también es un compromiso en regiones ganglionares en ambos lados del diafragma, incluyendo el vaso. Se subdivide también en 3.1 y 3.2. 3.1 es un compromiso del vaso y o ganglios linfáticos del hilio esplénico. El 3.2 ya también con ganglios paraórticos, ilíacos o mesentéricos. Y el estadio 4 con un compromiso de uno o más órganos extralinfáticos, por ejemplo, el pulmón, hígado, hueso, médula ósea. Ay, ya, médula ósea o también con o sin otros compromisos ganglionarios, ¿no? Y la calificación adicionales indican lo siguiente. A, que es asintomático. B, puede presentar fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso más de 10%. La X es una enfermedad voluminosa definida como conglomerados ganglionares más de 10 centímetros en diámetro o si compromete al mediastino una masa de más de un tercio del diámetro intratorácico a nivel de 3 de 5. La E es un compromiso de un sitio extralinfático contiguo a un sitio ganglionar conocido, ¿no? Y aquí lo podemos clasificar o ver en la imagen a más detalle, como pueden presenciarlo. Y el tratamiento ya es más, creo, de un poco más de especialidad, que es da con quimioterapia, radioterapia, los más conocidos, como sabemos, son los corticoides. Siguiente. Ahora vamos a hablar del tumor tiroideo. Este se define como un cáncer de tiroides en la neoplasia endocrina más frecuente. Este se presenta en el Perú, la prevalencia se incrementa de 4.7 a 15.2 casos por 100.000 habitantes, siendo mayor el número en la región de la costa. Podemos tener 4 tipos, si lo vemos en la imagen, tumores, los tipos: la papilar, la folicular, la medular y el anaplásico. El papilar es más presente en un 70%. Su diagnóstico se puede dar por un perfil tiroideo, una gammagrafía, por un PAF, por una ecografía y tiroglobulina, ¿no? La extensión puede ser linfática regional, pronóstico es bueno, la diseminación metastásica puede ser linfática por la cadena cervical, pulmón. Y también características particulares como el crecimiento lento, incidencias a todas las edades. La folicularia también se presenta en un 20%, con un diagnóstico de perfil tiroideo también las mismas, con una extensión de órganos a distancia. Su pronóstico es regular. La diseminación se da por vía hematógena, prehueso, pulmón, hígado, y las características particulares más comunes en ancianos con hiperfunción tiroidea. La medularia se presenta en un 5%, con los mismos diagnósticos, esto pero incluyendo la calcitonina. La extensión con ganglios distales, su pronóstico ya es malo, su diseminación metastásica es linfática, ganglios a distancia, ¿no? Y las características particulares: afecta células C, parafoliculares, eleva la calcitonina, puede dar diarrea y rubor. La anaplasia puede ser en un 5%, con la misma epidemiología, acá también con la ecografía y la tiroglobulina, ¿no? Como ayuda. La extensión como tejidos adyacentes, pronóstico es muy malo, y la diseminación por contigüidad y también sus características particulares se presenta ulceraciones en la piel. Siguiente. Entonces, su etiología, vamos a ver que se produce, las mutaciones se generan en genes que controlan procesos celulares importantes. Puede darse. Ay, disculpen, ya, creo que ahora sí se me escucha. No, por favor, preséntalo. Ya. Entonces, como dije, en acá también la etiología se va a presentar ya también por las mutaciones que se van a generar en los genes, ¿no? Esto puede ser en el tiempo de replicación o en la reparación del ADN, ¿no? Las mutaciones en el gen supresor tumoral P53, por ejemplo, son frecuentes. Y en el caso de ya también
de otro tipo en los genes implicados en la replicación y reparación no se ven muy afectados, ¿no? Acá, por ejemplo, en un costado, si lo vemos, hay 4 tipos de genes donde se da el 80% de los eventos mutacionales. Y tenemos factores de riesgo en el sexo, edad, el cáncer de tiroides puede ocurrir en cualquier edad, afectaciones hereditarias, por ejemplo, los pólipos adenomatosos familiar, la enfermedad de Cowden, complejo de Corney tipo 1, la radiación, factores de riesgo probado, el sobrepeso, obesidad y también el yodo. Una alimentación con mucho yodo puede aumentar el riesgo de cáncer de tiroides papilar, ¿no? Como se sabe. Siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas del tumor de tiroides se presenta con mayor frecuencia como un nódulo tiroideo palpable que puede ser único o en un contexto con un bocio multinodular, que este puede estar con otras acompañado, como la hinchazón en el cuello, dolor en la parte frontal del cuello, que algunas veces alcanza hasta los oídos, ronquera u otros cambios en la voz que persisten, problemas de deglución, dificultad para respirar o tos constante que no se debe a un resfriado. Siguiente. El diagnóstico, ya, primero, antes de eso, si nosotros evidenciamos un crecimiento, invasión extracapsular o un ganglio linfático cervicales o historia familiar de carcinoma medular o neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, podemos tener ya una sospecha de que esto no podría acabar bien, ¿no? Y su diagnóstico lo podemos hacer mediante el ultrasonido, la serología, la tomografía y la biopsia, que era la última, olvidé de cambiarlo. El ultrasonido ayuda a determinar si un nódulo tiroideo es sólido o está lleno de líquido y puede comprobar el número y el tamaño de los nódulos tiroideos. La serología, tanto la tiroglobulina como la calcitonía, son bastante específicos y sensibles de alteraciones tiroideas y suele correlacionar con volumen o cantidades anómalas de células tiroideas, por lo que nos puede poner sobre aviso de la existencia de un tumor. La tomografía ya también podemos determinar la localización, el tamaño, las características de los cánceres de tiroides, ¿no? Y por último, la biopsia para el diagnóstico definitivo del cáncer de tiroides. Siguiente. El tratamiento podemos hacerlo mediante la tiroidectomía. En esta cirugía se extirpa la glándula tiroidea. La lobectomía es posible que la lobectomía tiroidea solo sea un tratamiento suficiente para los carcinomas papilares intratiroideos unifocales pequeños menores de 1 centímetro, de riesgo bajo en pacientes que no hayan recibido irradiación dirigida a la cabeza o el cuello ni tengan compromiso clínico debido a metástasis ganglionares en el cuello. El yodo radiactivo también se usa algunas veces después de las tiroidectomías para cánceres de etapas iniciales T1 o T2, aunque la tasa de curación con cirugía solo es excelente si el cáncer regresa. Se puede seguir también ofreciendo el tratamiento con yodo reactivo, ¿no? Y la inhibición tiroidea después de una cirugía torácica, todos los pacientes, excepto los sometidos a lobectomía, necesitan terapia de reemplazo con hormona tiroidea. Siguiente. Timoma. Con respecto a lo que va a ser el timoma, hablaremos de que como generalidades encontraremos de que este timoma va a ser un tumor el cual se va a originar en las células epiteliales del timo y puede ser o no benigno, ¿no? Es también un tumor de los más comunes del mediastino anterior y además de esto se encuentra asociado frecuentemente a lo que son desórdenes neuromusculares. Este va a ser el miastenia gravis. Siguiente. Ya. Con respecto a epidemiología, hablaríamos que del 0.2 a 1.5% van a ser de todas las neoplasias malignas. Va a tener una incidencia general del timomen 0.15 de cada 100.000 personas. Va a tener una mayor prevalencia entre los rangos etarios de 60 a 40 años. Además de esto, también vamos a encontrar de que en personas menores de 50 años es más frecuente en mujeres. Y además de ello, la frecuencia se va a incrementar progresivamente en los varones, siendo más común en el sexo masculino a partir de los 60 años. Siguiente. Con respecto a lo que va a ser la etiopatogenia, hablaremos de que este timoma se va a originar de las células epiteliales que hay en el timo y posteriormente veremos de que esta enfermedad autoinmunitaria se va a relacionar a lo que va a ser al timoma, ¿no? Se va a incluir una alteración de subconjuntos de linfocitos T. Básicamente se va a dar por un problema con respecto a lo que van a ser los linfocitos TCD4 indiferenciados, ¿no? En lo que va a ser la timopoiesis. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que van a ser factores de riesgo, es importante hablar de que se va a encontrar asociado a lo que va a ser
frecuentemente en pacientes aquejados por miastenia gravis, que van a ser positivos, ¿no? Y también va a estar con predominio de síntomas vulvares. También podemos encontrar de que va a encontrarse con un pico del inicio de los síntomas alrededor de los 50 años. Y en este punto va a ser igual de frecuente en hombres y en mujeres. Siguiente. Como vemos en esta tabla, vamos a ver lo que van a ser la distribución en los órganos del timoma según la gravedad clínica de la miastenia grave, ¿no? Donde vemos cómo esta va a tener diferentes clases, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, y en el 2 va a tener clase 2A y 2B. Siendo diferentes las definiciones entre cada uno. Por ejemplo, en esta miastenia gravis, vamos a tener en la clase 1 limitada por región ocular, en la clase 2, donde vamos a encontrar que los músculos van a encontrarse diferentes a los oculares y compromiso ocular en cualquier gravedad. En la 2A leve vamos a encontrar un compromiso de predominio pendicular, axial o de ambos, un 2B, el cual va a ser leve con predominio vulvar, respiratorio o ambos. En una clase 3A, que va a ser de tipo moderada, vamos a ver que va a darse un compromiso de predominio pendicular. En una 3B va a ser moderada y va a tener un compromiso de predominio vulvar, respiratorio o de ambos. Y en un grave, en un 4A, ¿no? Es un compromiso de predominio pendicular, axial o de ambos. Y en el 4B grave va a haber un compromiso de predominio vulvar, respiratorio de ambos. Y en la clase 5 vamos a encontrar de que el paciente va a encontrarse en intubación con asistencia respiratoria mecánica o sin ella. Siguiente. Con respecto a cómo van a ser las manifestaciones clínicas, encontraremos de que los pacientes van a ser principalmente asintomáticos hasta en el 50% de estos, ¿no? Principalmente los pacientes van a tener dolores torácicos, disneas, tos, disfagias y síndromes de vena cava superior se pueden encontrar, ¿no? Además de ello, también un tercio de todos los pacientes con timoma van a debutar con síntomas asociados a compresiones de las estructuras que van a rodear el timo, básicamente por el crecimiento del mismo, ¿no? Por el efecto de masa que se va a dar, ¿no? Y eventualmente va a generar una invasión en los órganos locales, ¿no? Tráquea, esófago, la vena cava superior, ¿no? Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que va a ser la clasificación histológica, acá vamos a ver lo que van a ser los tipos, los cuales en el tipo A va a ser llamado timoma modular, el tipo AB timoma mixto y el B1 timoma predominantemente cortical. Estos van a ser de bajo riesgo, mientras que el tipo B2, que va a ser timoma cortical, el B3 carcinoma tímico, bien diferenciado, y el C carcinoma tímico van a ser de alto riesgo. Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que va a ser el diagnóstico, en pruebas de laboratorio es importante hablar de que se debe pedir a los pacientes hemograma completo, electroforesis de proteínas en anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿no? Básicamente para hacer un indicativo de miastenia, ¿no? Lo que van a ser electrolitos y enzimas hepáticas y función renal también se debe pedir. Siguiente. Con respecto a lo que va a ser la radiografía, es importante que estos timomas principalmente se manifestarán como alteraciones del contorno o masas en el compartimento mediastínico anterior, ¿no? También podemos encontrar opacidades de los tejidos blandos del mediastino anterior con pérdidas de la ventana retroesternal normal, ¿no? Como vemos acá en la imagen, vemos cómo hay una normalidad con respecto a la parte a la cual señalan las flechas, ¿no? Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que van a hacer las tomografías, vamos a hablar de que estos nos van a permitir las evaluaciones de estructuras torácicas adyacentes para evidenciar las presencias de invasiones locales o como tal ya metástasis regionales, ¿no? Además de esto, también podemos encontrar lo que va a ser una gran masa mediastínica anterior, la cual puede envolver y estrechar lo que va a ser la arteria pulmonar principal, ¿no? Y con ello también puede llevar a una leve compresión de la vena eh, de la vena cava superior, ¿no? Siguiente diapositiva. Vale.
Bien. No me acuerdo. Bien. Con respecto a lo que va a ser también se puede dar a través de lo que va a ser la tomografía con emisión de positrones, la cual va a ser el PET-CT. En caso de las imágenes podemos ver, ¿no? Una masa mediastínica anterior, ¿no? La cual se va a encontrar iluminada en caso de estas, ¿no? Siguiente diapositiva. Con respecto a la biopsia, es importante hablar de que con respecto a la toma de biopsias va a estar principalmente asociadas a pequeños riesgos de neumomediastino o mediastinitis, incluso también nos puede llevar a un riesgo o menor de daños cardíacos o grandes vasos, ¿no? También se debe hacer estudios histopatológicos para confirmar el timoma y como podemos ver en la tabla, vamos a ver que van a tener 4 estadios y estos estadios del 2 al 4 se van a dividir en A y B. En el estadio 1 vamos a ver de que va a ser completamente encapsulado micro y macroscópicamente. En el estadio 2 va a ser, en caso del 2A, vamos a notar una invasión del tejido o también la 2B, ¿no? Una invasión del tejido graso circundante o de pleura mediastínica, invasiones microscópicas a través de la cápsula e invasiones microscópicas y macroscópicas a través de la cápsula. Con respecto al estadio 3A, podemos encontrar invasiones macroscópicas de órganos adyacentes, pericardio, pulmón, sin invasión de lo que van a ser los grandes vasos. En una 3B vamos a encontrar ya una invasión de los grandes vasos. En cuanto al estadio 4.1A, van a encontrarse ya como tal en una diseminación pleural o pericárdica, mientras que en la 4B vamos a encontrar una metástasis ya a nivel linfático o hematógeno. Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que va a ser el tratamiento, principalmente se va a dar a través de lo que va a ser la quimioterapia y la cirugía, bajo la cual vamos a ver de que se va a dar una extirpación quirúrgica, la cual va a ser el gold estándar, ¿no? Para este tratamiento. Y bueno, en caso de que el tumor sea aparentemente invasivo o muy grande, se sugerirá ya la quimioterapia o radioterapia, ¿no? Neoayudante, ¿no? Antes de la cirugía, la cual nos va a ayudar a disminuir este tamaño y mejorar también la resecabilidad del mismo, ¿no? Además de ello, también cuando el tumor se encuentra en estadios tempranos, generalmente no es necesaria una terapia posterior a la cirugía. Como vemos en la tabla, vamos a ver que en el estadio 1 se va a preferir lo que es la resección quirúrgica, así como en el estadio 2A, mientras que en el estadio 2B podemos tener resección quirúrgica junto a radioterapia coayudante. A lo que va a ser el estadio 3 podemos encontrar quimioterapia, neoayudante, cirugía, más radioterapia postquirúrgica, ¿no? En la 4A vamos a ver el mismo tratamiento que en el estadio 3, mientras que en el 4B vamos a encontrar como tal una quimioterapia paliativa en estos pacientes. Siguiente diapositiva. Teratoma. En lo que van a ser los teratomas del mediastino, vamos a ver que se va a dividir en dos, maduros e inmaduros. Con respecto a los teratomas maduros, vamos a ver de que estos principalmente van a contener elementos histológicos bien diferenciados y derivados de al menos 2 a 3 capas germinales. En estos teratomas maduros, vamos a ver de que pueden considerarse benignos y van a poseer un tejido bien diferenciado, como se puede ver en la imagen, ¿no? Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que van a ser los teratomas inmaduros, vamos a ver de que principalmente va a contener, por así decirlo, ¿no? Este tejido inmaduro, lo cual va a ser fetal o embrionario y principalmente van a ser malignos, ¿no? Macroscópicamente, estos teratomas inmaduros van a formar masas quísticas y van a tener áreas de hemorragia y necrosis. Siguiente diapositiva. Como parte de todo esto, va a llevar una compresión y a una obstrucción, ¿no? De lo que van a hacer estos órganos circundantes, la cual va a llevar a los problemas, la clínica, ¿no? Como dolor de pecho, tos, disnea, obstrucciones bronquiales o una neumonía posobstructiva, ¿no? La erosión en un bronquio adyacente rara vez va a provocar expectoración de cabello, ¿no? O estos sebáceos, ¿no? En la cual va a ser una complicación rara y a la vez grave. Siguiente diapositiva. Con respecto al diagnóstico, en una radiografía de tórax, principalmente vamos a encontrar masas mediastínicas anteriores
con una calcificación reportada en al menos en más de un cuarto de lo que van a ser estos teratomas maduros. Y en algunos pacientes se pueden encontrar dientes o huesos bien formados, ¿no? Con respecto a lo que van a hacer en las tomografías, principalmente van a ser útiles para encontrar lesiones y determinar relaciones espaciales con estructuras circundantes. Mientras que a través de lo que va a ser la anatomía patológica podemos definir las características y el nivel de malignidad del mismo, ¿no? Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que va a ser el tratamiento, vamos a ver de que se va a dividir dependiendo qué tipo de teratoma es. En caso de que sea un maduro, vamos a ver de que se va a necesitar excisión quirúrgica, la cual principalmente va a ser curativa. Además de ello, puede realizar a través de una esterotomía mediana o toracotomía poslateral. Y bueno, van a ser relativamente insensibles a la quimioterapia. Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que van a ser los teratomas inmaduros, vamos a ver de que principalmente se va a dar en estas resecciones radicales, ¿no? Y bueno, principalmente se va a llevar a cabo después de 4 ciclos de quimioterapia, la cual se va a usar, ¿no? Principalmente cisplatino y fosfamida o bleomicina, ¿no? Además de eso, también se va a encontrar en estos pacientes, ¿no? Supervivencias a largo plazo con quimios operatorias y resecciones resecciones quirúrgicas agresivas, ¿no? Eso es todo con respecto a lo que va a ser teratoma. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a tocar los tumores a nivel de mediastino medio. Siguiente, por favor. Bueno, como el mediastino medio, principalmente el contenido que tiene va a ser aorta ascendente, arterias y venas pulmonares, bronquios principales, la vena cava superior y también el corazón. Entonces, los tumores que aparecen a ese nivel van a ser primero a nivel de nodos linfáticos o tejido graso, quistes de vías aéreas o tumores neurogénicos del frénico o del nervio vago, dilatación o tortuosidad de vasos normales o anormales del mediastino y tumores o aneurismas cardíacos. Siguiente. Bueno, para empezar tenemos en primer lugar el linfoma, ya lo tocaron antes, pero también el linfoma tiene su extensión hacia el mediastino medio. Entonces, para recordar, el linfoma el linfoma difuso es un linfoma difuso de células grandes de tipo B primario, que se origina principalmente en células tímicas medulares de tipo B. Se considera un tumor agresivo, que como lo dije antes, surge en el mediastino anterior, pero puede extenderse hasta el mediastino medio, donde aparece lo que son las adenopatías, inclusive también puede extenderse hasta el mediastino posterior. El diagnóstico en este caso de tumores se hace por tomografía, la cual valora tanto la exploración y la extensión de la enfermedad, tanto en una exploración de abdomen o a nivel pulmonar. Siguiente. Bueno, el segundo tumor que tenemos, bueno, en este caso es un quiste pleuropericárdico. Es una lesión muy poco común que se produce por una alteración en la embriogénesis de la cavidad celómica a nivel, bueno, principalmente todo esto pasa en lo que es la fase embriológica, donde se considera que es una masa pericárdica benigna, es la más frecuente a nivel de ese tipo de tumores y la incidencia es bastante rara. La localización principalmente es a nivel del ángulo cardiofrénico derecho y la mayoría de los pacientes cursan con una clínica sintomática y en el caso que presenten síntomas ya se debe a que el quiste creció demasiado y genera la compresión de estructuras vecinas como el corazón o la compresión de grandes vasos o a nivel del árbol traqueobronquial. Siguiente. Bueno, la clínica en este caso de los pacientes que lo puedan llegar a presentar o la que refieren es presentación de disnea, sensación de presión retroesternal, dolor torácico y tos. Las complicaciones que puede haber en relación a este quiste son la infección del mismo, el desarrollo de un mesotelioma o un taponamiento cardíaco, la invasión por carcinoma pulmonar o una pericarditis recurrente secundaria al quiste pleuropericárdico. El diagnóstico por diagnóstico se ve como una imagen, a nivel de tomografía, se ve como una imagen hipodensa, de bordes redondeados y bien definidos, que no va a realzar cuando se use contraste endovenoso. Y el tratamiento nos dice que es conservador y solamente la opción quirúrgica está reservada para casos sintomáticos. Siguiente, por favor. Bueno, el tercer
El tercer tumor que tenemos al nivel de mediastino medio es el quiste broncogénico, el cual se define como una malformación congénita derivada de una gemación anómala a nivel del árbol traqueobronquial al separarse del intestino en la 7ª semana de gestación. Principalmente origina lo que son lesiones quísticas de tamaños variables, se puede calcular de entre 1 a 15 centímetros de diámetro, y la localización es en mediastino y parenquima pulmonar. El contenido de estos quistes puede ser también aire o producción de líquido de aspecto lechoso, de carácter mucinoso dentro del quiste. La clínica, igual que el tumor anterior, es asintomática y solamente hay presencia de síntomas en caso de la infección del quiste, lo cual el paciente lo va a presentar como una expectoración purulenta. Entonces, el quiste, lo que podemos ver en la imagen, tiene la característica de de ser cavitada y tener paredes delgadas, y suele estar acompañada de derrame pleural o también de una masa mediastínica que está bien definida. El diagnóstico, al igual que los anteriores tumores, se hace de manera incidental a través de tomografía y también de resonancia magnética. Siguiente. Bueno, tenemos ahora el hipoblastoma, el cual se considera que es una neoplasia benigna de tejido adiposo blanco embrionario en la edad pediátrica. Este principalmente es un tumor que tanto su clínica igual va a depender del tamaño y también de la ubicación del tumor. A nivel de la tomografía, lo podemos ver como una zona hipodensa de borde bien definido y regulares, ¿no? Es homogéneo y no va a realzar el contraste y puede extenderse o puede irse más a zonas del cuello y también de los miembros. La lesión se describe como una lesión bien circunscrita con una pseudocápsula fibromembranosa con abundante matriz de carácter mixoide, con presencia de adipocitos en distintos estadios de maduración. Y el manejo principalmente se basa en una resección completa, donde si se hace una resección completa hay un buen pronóstico de este tipo de tumor y también una baja recidiva. Siguiente. Bueno, el lipoma va a ser es un tumor benigno de asintomático crecimiento, por lo cual presenta un gran tamaño del diagnóstico, ¿no? Entonces, principalmente es el tumor benigno más frecuente en personas adultas, que se presenta a nivel de tejido adiposo. Normalmente se presenta como un único lipoma y es asintomático, y la detección es igual tardía y casual, y la tomografía a nivel de diagnóstico nos puede ofrecer una vista de una masa homogénea, de atenuación grasa, homogénea y bien definida, que no va a invadir estructuras vecinas, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Siguiente. Bueno, el liposarcoma va a ser un tumor raro que principalmente va a caracterizarse por la compresión de estructuras vecinas y la tendencia a ser un tumor que va a recidivar constantemente. Es un tumor maligno, asintomático, por lo que usualmente también presenta un crecimiento bastante grande a nivel del diagnóstico. Usamos la tomografía computarizada como diagnóstico, donde vamos a poder verlo como una masa extensa y heterogénea que va a contener gruesos septos fibrosos también, que pueden llegar a infiltrar difusamente las estructuras mediastínicas vecinas. Siguiente. Bueno, ahora los tumores de mediastino posterior. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos ver, a diferencia del mediastino medio, principalmente cambia el contenido, contiene la aorta descendente, al conducto torácico, al esófago, al sistema venoso de las ácido y la semiácido, a los ganglios linfáticos y cadenas simpáticas y parasimpáticas. Entonces, tenemos a 3 niveles donde se pueden presentar esos tumores de mediastino posterior. El primero son tumores de nervios periféricos, el segundo de células ganglionares simpáticas y células ganglionares parasimpáticas. Y podemos ver en la parte izquierda algunos tumores clasificados tanto en benignos y malignos que van a ser presentes y lo van a desarrollar. En cuanto a benignos, tenemos a los quistes neurogénicos, a la duplicación esofágica, al neurofibroma y al mielomeningocele. Y en cuanto a los tumores malignos, está el neuroblastoma, el neurosarcoma y el ganglioneuroma. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar con los tumores neurogénicos, va a representar de todos los tumores de mediastino posterior casi un 95%, y de estos 40 o 45% está presente en niños. Entonces, los tumores neurogénicos tienen 3 orígenes, ¿no? Puede ser a nivel de vainas nerviosas o de células ganglionares o paraganglionares, y según eso también se define si es benigno o es maligno. En cuanto a si se origina en lo que son las vainas nerviosas y es benigno, tenemos al neuromieloma, o al neurofibroma, o al schwannoma,
melanótico o tumor de células granulares. Y si es maligno, podemos pensar en un neurofibrosarcoma. Si se origina de células ganglionares, tenemos de carácter benigno al ganglioneuroma y de carácter maligno al ganglioneuroblastoma y al neuroblastoma. Y finalmente, si se origina o es a nivel de paraganglionar, de causa benigna, tenemos al paraganglioma y al feocromocitoma, y de causa maligna, igualmente al paraganglioma maligno y al feocromocitoma maligno. Siguiente. Ya. ¿Alguna Continuando con la pregunta? exposición, vamos a hablar lo que son primero sobre el... ¿Se me escucha? Sí, Ya. continúa. Ya vamos a continuar con lo que es el cianoma. Esta va a ser más frecuente en adultos, en un 90% de los casos, va a estar presente en el 30 y 60, entre la edad de 30 y 60 años. Esta se va a diagnosticar de manera incidental, en un 40% de los pacientes van a ser asintomáticos. Sus características, esta es que es un tumor del sistema nervioso periférico. Prácticamente se origina en las células de Schwann que recubren lo que es las vainas de melina, ¿no? Esta típicamente surge de las raíces de los nervios espinales y habitualmente suele ser una masa única, encapsulada, bien definida, de un tamaño de a 2 a 10 centímetros. Casi siempre es benigno, no canceroso, aunque en raros casos puede llegar a ser maligno, esto sería menos del 1%. Esta va a ser también de crecimiento lento y sintomatología tardía, y es rara la recurrencia y la metástasis. Dentro de su etiología, como vimos, es un tumor benigno, en casos raros puede llegar a ser maligno. La causa va a ser desconocida, pero va a tener relación con algunas enfermedades genéticas, como sería la neurofibromatosis tipo 2 o la schwannomatosis, ¿no? También está dentro de esas el complejo de Carney, que es hereda de forma autosómica dominante. Este complejo es un trastorno genético raro caracterizado por un mayor riesgo de crecimiento de tumores en diferentes partes del cuerpo. Puede estar presente en la mucosa oral, páncreas, testículos, glándula tiroides, piel, glándulas mamarias. La presentación clínica, en el 30 y 40% son asintomáticos al momento del diagnóstico. Puede causar síntomas cuando esta va a llegar a comprimir el nervio. Y los síntomas que va a causar prácticamente son dolor torácico, tos, disnea, ronquera, estridor, síndrome de vena cava superior y debilidad muscular, ¿no? Algo que también tenemos que tener característico de esto es que va a haber presencia de manchas café con leche en la piel. Eh, con respecto al diagnóstico, puede ser difícil la ubicación de ya que puede ser confundida con otras patologías. Entonces, como vimos, el hallazgo va a ser incidental. También vamos a tener lo que son los estudios con imágenes. En este caso, en los rayos X, como podemos ver acá, vamos a ver masas en el mediastino, el cual va a ocasionar desplazamiento de las diferentes estructuras que se ven acá. También va a haber compresión de las vías respiratorias. En la tomografía computarizada vamos a ver lo que es la ubicación y tamaño. En este caso vamos a ver que el contorno va a estar bien definido, como vemos acá. Va a ser de atenuación homogénea y va a estar relacionado con estructuras vecinas, ¿no? Y va a estar comprimiendo prácticamente, eso va a ser lo que causa los síntomas. En la resonancia magnética, estos van a ser isointensos en T1 y va a ser hiperintenso en T2. Esta es la más sensible para definir la presencia y extensión del componente intraespinal del tumor. Y para confirmar el diagnóstico, lo que vamos a hacer es biopsia, ¿no? Esta nos va a dar las características y forma de las células. En este caso vamos a tener lo que son las células Antonia o Brocae, que van a ser áreas alternas de células alargadas, áreas con material fibrilar y colágeno, ¿no? Como podemos ver acá. Y en las Antonibe serían áreas más laxas de células dispersas del tejido mixoidal laxo. También va a haber áreas dialinas, y que son las áreas más brillantes, ¿no? Con respecto a la inmunohistoquímica, suelen expresarse marcadores específicos como la proteína S100. El tratamiento prácticamente va a ser la resección quirúrgica completa, esa es la opción de primera línea para los schwannomas mediastínicos, y la complicación más frecuente de esta sería lo que es el síndrome de Horner, ¿ya? Que puede causar tosis, miosis y nitrosis, ¿no? También puede estar dentro del tratamiento la radioterapia,
Esta va a ayudar al control de los que se hagan malignos, ¿no? Si en el caso, la resección quirúrgica no se puede dar. El pronóstico va a depender del lugar y el tamaño del tumor y si este ha diseminado a otras partes del cuerpo. Si se extirpa el tumor por completo durante la cirugía, es poco probable que reaparezca. Luego tenemos el neurofibroma. Este aparece a cualquier edad, tiene una evolución lenta, es benigno, es sintomático tardío en el 5%, maligno en niños un 40% y maligno a los 5 primeros años de vida. Va a estar relacionado con la neurofibromatosis tipo 1 y aparece más a nivel cutáneo que mediastínico, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Esta va a ser heredado de forma autosómica dominante. Dentro de sus características, este va a ser también a partir de células de Schwann y de los fibroblastos de las vainas nerviosas de los nervios periféricos. Tiene crecimiento lento y sintomatología tardía. Suele ser una masa única, como podemos ver aquí en el y esta va a estar encapsulada, pero no es bien definida, ¿no? Dentro de la etiología, la neurofibromatosis tipo 1 o el esta neurofibromatosis son más grandes y profundas que pueden afectar nervios más grandes y extenderse a través de diferentes tejidos. También, pues, bueno, lo que vemos, ¿no? La alteración de las células de Schwann y los otros factores que no son conocidos. En la presentación clínica, los síntomas se relacionan con la compresión de órganos adyacentes. Va a estar relacionado en síntomas pulmonares en un 50% con dolor pleurítico, un 13% van a ser síntomas neurológicos como la tosis palpebral y también en esta va a afectar lo que es el ganglio estrellado, como podemos ver acá. Ya. Para el diagnóstico, bueno, tenemos que hacer una buena historia clínica, estudios de imagen, en este caso radiografía, como podemos ver acá, tomografía, en esta vamos a ver masas de baja densidad y bien definidos. Y también vamos a hacer lo que es biopsia, ¿no? Vamos a ver las células de Schwann, fibras nerviosas y tejido conectivo de aspecto misoide. Va a haber ausencia de cápsula en este caso. En la inmunohistoquímica va a haber proteína S100 como marcador, ¿no? Acá podemos observar la tomografía, la masa sólida para vertebral derecha, que tiene un aspecto infiltrativo, lesión osteolítica y aspecto heterogéneo. Bueno, con respecto al tratamiento, también va a ser de lesión quirúrgica. En este caso podemos hacer, dependiendo de la ubicación, la toracotomía posterolateral derecha o izquierda. También una cirugía torácica videoasistida o una toracoscopía, que es preferible en aquellos tumores que no muestren signos preoperatorios de malignidad y que no involucren a la médula espinal, ¿no? El pronóstico va a ser bueno y no va a haber recidivas. Bueno. Luego tenemos el neuroblastoma. Esta va a ser poco común. Es más frecuente en niños menores de 2 años, en un 60% de los casos, y en 90% de los casos va a afectar a niños menores de 5 años, ¿no? Afecta tanto sexo masculino y femenino por igual y representa 7-9% de los tumores pediátricos. Dentro de sus características, esta se origina a partir de neuroblastos inmaduros que se desarrollan en el tejido nervioso simpático, constituye de masas elongadas paraespinales, tiene una tendencia a metastatizar y esta metástasis puede ocurrir en los ganglios linfáticos regionales y en otros órganos distantes. En la localización tenemos que en lactantes va a ser más frecuente en la región torácica o cervical. Otra región donde también vamos a observarla va a ser en el abdomen, que es la más frecuente en un 70% de los casos, que va a estar en la glándula suprarrenal o ganglios simpáticos peritoneales, y otras en ganglios cervicales y torácicos o pélvicos. Y la localización más frecuente de las metástasis es la médula ósea, hueso, hígado y piel. Dentro de su presentación clínica, en el caso de que sea en el caso de que haya una metástasis, esta puede ser diseminada a otras partes del cuerpo, entonces van a surgir síntomas relacionados como dolor óseo, hematuria, sangre en la orina o otros problemas como son fiebre sin causa aparente, mareo, sudoración abundante, estrabismo, sangrado de la nariz, epistaxis, dolor de los huesos, puntos rojos en la piel, moretones. También puede haber sangrado en las encías, una luz blanca en uno o en ambos ojos, bolitas o, bueno, en este caso masas en cuello y axilas y pérdida de peso, ¿no? Dentro del diagnóstico en estudio por imágenes tenemos lo que es la radiografía, la tomografía y la resonancia magnética. Como podemos ver, vamos a observar lo que es la masa del neuroblastoma en este caso.
Para el diagnóstico, bueno, lo primero sería, bueno, continuando la biopsia. En este caso, vamos a ver lo que son neuroblastos inmaduros. Tienen a mostrar estos un grado variable de diferenciación y madurez. Esto nos va a indicar también el grado de malignidad. El tejido necrótico o hemorrágico puede mostrarse áreas con tejido necrótico o hemorrágico. Vamos a ver también grados de mitosis. Esta, si es anormal, puede ser un indicador de la tasa de crecimiento del tumor y su agresividad, ¿no? También vamos a ver la estadificación del tumor. Esta va a ser dependiendo de la extensión del tumor y la presencia de metástasis, y la puede proporcionar información sobre lo que es la estadificación del neuroblastoma. En la inmunohistoquímica tenemos que va a estar presente los CD56, que son expresados en células neuroblásticas y puede ser positivo. Sustancia P, sinaptofisina, también la endolasa neuronal específica, la cromogranina y el K67. Esta puede proporcionar información sobre la tasa de crecimiento del tumor y su grado de agresividad también. Y por último, lo que es la gamografía con MIBG. Esta va a tener una alta especificidad para el neuroblastoma. Y bueno, esto prácticamente es un escáner que encuentra o confirma la presencia del feocromocitoma y neuroblastoma, ¿no? Luego tenemos el ganglio neuroblastoma. Esta es infrecuente también. Típicamente afecta a niños y niñas menores de 3 años de edad, adolescentes y adultos jóvenes. Afecta tanto al sexo masculino y femenino por igual. Eh, Tiene origen en células ganglionares maduras del sistema nervioso simpático. Su naturaleza es intermedia, lo que significa que tiene características tanto de células maduras como inmaduras. Estas células van a proporcionar lo que es, van a indicar lo que es la malignidad. Bueno, estos tumores son encapsulados, elongados y homogéneos, ocasionalmente con forma de reloj de arena con componente intraespinal, ¿no? La presentación clínica, en este caso, pueden permanecer asintomáticos a pesar de haber presencia de tumores grandes. Y para el diagnóstico, prácticamente es estudio por imágenes. Como podemos observar aquí, en los rayos X tenemos una masa. Y en la tomografía también se puede confirmar, ¿no? Vamos a realizar también lo que es la biopsia para ver las células ganglionarias inmaduras. Esta va a ayudar, la variación influye en la clasificación del tumor, si es benigno, intermedio o maligno, prácticamente por una diferenciación. Después vamos a ver neuroblastos, que es el comportamiento más agresivo, mitosis y atipia celular, que en mayor grado de proliferación y potencial maligno, y también bordes menos definidos. Por último, tenemos lo que es el meningocelio. Estas son raras lesiones mediastinales posteriores quísticas, caracterizadas por meninges redundantes, dura madre y aracnoides con pequeñas cantidades de tejido neural dentro de la pared. El foramen espinal está ocupado por un fluido cerebroespinal y también va a estar, en hombres y mujeres, va a estar afectados por igual. Habitualmente son asintomáticos. Un 75% de los afectados tienen neurofibromatosis y los meningoceles laterales torácicos representan la causa más común de masa mediastinal posterior en esta población. Radiológicamente es una masa bien delimitada, como podemos observar. Está asociada con anormalidades óseas, tales como alteraciones de los cuerpos vertebrales, ensanchamiento del foramen neural, la cigoescoliosis, y puede medir de 2 a 3 centímetros, o pueden ser también más grandes, ¿no? En la tomografía y resonancia magnética muestran líquido espinal, y si se desarrolla síntomas, la resección debe estar indicada, ¿no? Esto sería todo, doctor. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ha estado entendible la charla de vuestros compañeros. Me parece que ha tenido bastantes puntos interesantes, ¿no? Ha tocado los 4 tumores más importantes, aparte que ha desglosado los tumores que normalmente existen en mediastino, ¿no? Anterior, medio y posterior. Entonces es importante que presten la debida atención. ¿Alguna pregunta, muchachos, a sus compañeros? No, doctor. Ok. Bien, entonces las presentaciones, Daniela, envíamelas, por favor, para elaborar el examen para el próximo viernes Sí, doctor. en la Arapa, ¿no es cierto? Ya saben tus compañeros que es en la Arapa, ¿no? Sí, es en la Arapa. Ok, entonces nos vemos el próximo viernes, muchachos, a las 4. Estudien para que no tengan inconvenientes, ¿ok? Listo. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.